Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Debaten economistas y contadores habaneros implementación de los lineamientos del partido y la revolución. Se alista Cuba para la celebración del 1 de mayo. Exige Asociación de Estados del Caribe fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Investigará Parlamento venezolano responsabilidad de ex candidato antichavista en actos de violencia tras las elecciones. La implementación de los lineamientos impone grandes retos a los profesionales de las ciencias económicas. En este empeño centraron el debate los participantes en la plenaria de la Asamblea Séptimo Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en La Habana. Con la dimensión que hoy encierra ser profesional de las ciencias económicas en la capital del país, fluyó el debate en la Asamblea de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en La Habana. ¿Qué hacer para perfeccionar los métodos de administración y planificación económica para alcanzar una contabilidad de calidad, emitir oportunamente los estados financieros y cómo contribuir al cumplimiento de las acciones de control interno? Fueron temas analizados en el plenario. Tenemos que hacer que la contabilidad sea una necesidad para la dirección de una empresa. Mientras el directivo pueda administrar una empresa, administrar una organización, sin necesidad de ir a la contabilidad, por supuesto, la contabilidad no va a llegar a ser una herramienta de dirección. Si hay un directivo que no lo entiende, tenemos que hacer que lo entienda. Porque la orientación, ¿quién la dio? ¿Quién dio la orientación? La orientación la está dando la revolución, la dio Raúl. Lo que estamos haciendo en los lineamientos van a lograr que haya contabilidad. Porque el primero que tiene que estar interesado que haya contabilidad es el director de la empresa, ese colectivo. Durante el intercambio, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, llamó a los economistas capitalinos a estremecer el pedacito que les toca y crear las herramientas necesarias para hacer mejor su trabajo. Estamos emplazados a caminar en paralelo a la implementación de los lineamientos del Congreso del Partido. Porque la empresa, con todo lo que se plantea aquí, no podrá funcionar si nosotros no funcionamos bien. Porque todas las medidas que queremos adoptar en las relaciones financieras del sistema empresarial con el presupuesto para el próximo año, que son complejas, son profundas y positivas, no tienen validez si la contabilidad no sirve. La Asamblea Séptimo Congreso de la ANEC en la capital presentó al nuevo Ejecutivo Provincial, que ratificó en el cargo de presidente a Nicolás Valladares. Fundadores de la organización recibieron el reconocimiento de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en La Habana. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La celebración del Día Internacional de los Trabajadores toma singulares dimensiones en nuestro país. En la provincia de Las Tunas, por ejemplo, todo se alista para la fiesta del proletariado el próximo 1 de mayo. Los trabajadores cubanos volverán a tomar las calles el próximo 1 de mayo, cuando la fecha marque para nuestro país una jornada de júbilo y celebraciones. La Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González en la provincia de Las Tunas volverá a ser escenario central de la gran marcha proletaria. Festejos similares tendrán lugar en todos los municipios de este territorio y en más de 140 asentamientos y poblados, según anunciara el comité organizador. Se distingue la participación en el desfile de unos 8.600 trabajadores no estatales afiliados en los distintos sindicatos. Entre las motivaciones se encuentra la celebración del 20 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, un encuentro precedido por asambleas laborales donde se discute el cumplimiento de los planes económicos en toda la nación. Actos de condecoraciones, intercambios de solidaridad, talleres sobre la historia del movimiento sindical se suman a la jornada prevista hasta el próximo mes. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los delegados a la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe propusieron este miércoles el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y condenaron todo tipo de actos terroristas.
La declaración de Haití, que será presentada mañana a los cancilleres de las naciones participantes en la quinta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, fue aprobada hoy por los delegados presentes en la cita, los cuales concordaron en añadir a la propuesta inicial el rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y a las distintas manifestaciones del terrorismo. El rechazo total y completo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Y el llamado nuevamente de que se elimine ese bloqueo, se desmantele la Hellsburton y cese esa acción unilateral contra Cuba. Y en cuanto a terrorismo, ¿no?, el rechazo a toda acción terrorista, ¿no?, así como el establecimiento de listas sobre países que amparan o defienden el terrorismo, que en este caso se añadió además el narcotráfico, la trata de personas, o sea, el rechazo de los miembros de la AEC a esos listados que elaboran algunos países. Ese fue el segundo párrafo de los temas principales de Cuba, aprobado en este momento por consenso de todas las delegaciones presentes. Un intenso debate se vivió en esta jornada, durante la cual se propusieron elementos para enriquecer el plan de acción de este organismo regional en sectores claves como turismo sostenible, comercio, educación, ciencia y medio ambiente, y se destacó el rol de la mujer caribeña y la diversidad cultural de esta área geográfica. Esto lo que indica es que hay una voluntad política claramente expresada de fortalecer la Asociación de Estados del Caribe como un espacio de diálogo real, de cooperación en áreas estratégicas para el Caribe. Para mañana está prevista la reunión de los cancilleres y el próximo viernes será la de los jefes de Estado y de Gobierno. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Asamblea Nacional de Venezuela instaló este miércoles una comisión para determinar la responsabilidad del ex candidato antichavista Enrique Capriles Radonsky por la ola de violencia contra simpatizantes del proceso revolucionario que dejó 9 víctimas mortales. El Poder Legislativo informó que la comisión determinará las responsabilidades por las acciones violentas dirigidas por Capriles y un grupo de la derecha tras la publicación de los resultados electorales. La fiscal general de la República informó hoy que los hechos violentos ocurridos en el país dejaron 9 muertos y más de 70 lesionados. La funcionaria criticó el llamado irresponsable de algunos actores políticos a atentar contra las personas e instituciones del país y la manipulación por parte de los medios de comunicación privados. Esto es falso. Esto es el titular con que abrió un medio de comunicación. Esta información es falsa porque aquí en Venezuela no se maltrata las personas que son privadas de libertad. Este miércoles también el presidente Nicolás Maduro reiteró su apoyo a la clase obrera venezolana e hizo un llamado a la unidad ante la proximidad de las celebraciones por el 1 de mayo. Orlando Ancís, Redacción Internacional. Con la presentación este miércoles de otras 4 propuestas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, dieron por concluido su compendio de iniciativas denominado Desarrollo Rural y Agrario para la Democratización y la Paz con Justicia Social. En total suman 100 las soluciones que han presentado las FARC, pero que de acuerdo con varias declaraciones de su contraparte gubernamental, no serán sometidas al análisis de la mesa de diálogo por no formar parte de la agenda pautada con anterioridad. Sin embargo, para la guerrilla son asuntos de trascendencia, jamás tenidos en cuenta por las élites en el poder. Hemos procurado sentar las bases para la dignificación de las comunidades rurales, quizás las más marginadas, maltratadas y victimizadas por las políticas económicas y de guerra del Estado colombiano. Las últimas proposiciones estuvieron encaminadas a reformar la institucionalidad a distintas instancias de la nación. La insurgencia pidió al gobierno abandonar las políticas neoliberales y de privatización, las 2 principales y reiteradas exigencias, reforma agraria y Asamblea Nacional Constituyente. El grupo rebelde denunció la tergiversación en medios colombianos de prensa de la respuesta dada la víspera por el guerrillero Pablo Catatumbo a una pregunta sobre el proceso de paz y un segundo mandato del presidente Santos o la extensión del periodo actual. Lo expresado por Catatumbo fue: a la paz lo que le conviene es que continuemos persistiendo en encontrar los caminos de la reconciliación de la familia colombiana. Cualquiera que sea el presidente que gobierne Colombia y tenga esos propósitos, eso le conviene a la paz. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El presidente boliviano Evo Morales expresó hoy su confianza en que la Corte Internacional de La Haya haga justicia a su país en la demanda contra Chile por una salida soberana al Océano Pacífico. La solicitud boliviana a la Corte fue presentada en horas de la mañana ante un equipo encabezado por el canciller David Choquehuanca, el embajador a cargo Eduardo Rodríguez y varios ministros del Estado. Luego de entregar los documentos, el jefe de la diplomacia boliviana dio lectura a un comunicado de prensa que establece la voluntad de su país de continuar el diálogo bilateral con Chile. Aclara que la demanda no es un acto inamistoso contra el vecino país y solo busca encontrar una solución definitiva a un centenario problema hemisférico. Buenas noches, bienvenidos al mundo de los deportes. La jornada beisbolera de hoy marcó el regreso al triunfo del equipo de la Isla de la Juventud y el éxito de Matanzas ante Industriales. Los Piratas se impusieron a los Tigres en buen duelo de lanzadores 2-0. El jonrón de Andy Ibáñez en el tercer episodio hubiera sido suficiente, dado el excelente trabajo de Yulieski González durante 6 2/3 y el impecable cierre de Raizel Iglesias, con 2 1/3 con 5 ponches para su 10º salvamento. El revés fue para el zurdo novato Ariel Díaz. Entre tanto, Matanzas venció a los Leones Azules en el Victoria de Girón con pizarra de 5-0 para reafirmarse en el tercer lugar de la tabla. Los Cocodrilos marcaron 2 veces en el primer capítulo ante el abridor Antonio Baró y el relevista Pavel Pino y agregaron 3 más en el cuarto, mientras Joel Suárez volvió a regalar una gran exhibición de picheo con 6 entradas en las que solo permitió un hit y ponchó a 6 para su 11º triunfo con solo un revés. José Miguel Fernández de 3-2 con 3 remolques fue el mejor bateador del encuentro. Desde las 7 de la noche juegan Pinar del Río y Santi Espíritu en el Capitán San Luis. Van delante los vueltabajeros 2-1 en 3 entradas. Y a partir de las 8:15 se enfrentan el líder Cienfuegos y Villa Clara en el Sandino con transmisión por Telerebelde. Pasando al Capablanca in memoriam de ajedrez, el gran maestro húngaro Zoltán Almasi se reafirmó en la cima del grupo élite al disponer de su homólogo ruso Ernesto Inarkiev tras 36 movidas de una defensa siciliana. Así llegó a 3 puntos, producto de 2 triunfos y 2 empates. En los otros cotejos de esa agrupación, el cubano Leinier Domínguez, llevando piezas negras, dividió el punto con el indio Pentala Hari Krishna en 43 jugadas de una inglesa, al tiempo que Junieski Quesada y Dimitri Andreikin todavía juegan en estos momentos, una partida en la que el cubano con piezas blancas tiene ventaja material, dama y 3 peones por dama y peón, en un final que puede ser muy largo y trabajoso, pero que parece que puede dar la victoria frente al jugador mejor rankeado del torneo. Mañana se jugará la 5ª ronda con los duelos Andreikin Almasi, Inarkiev Hari Krishna y Leinier Junieski. Y en la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund se colocó en posición ventajosa de cara al partido de vuelta al vencer al Real Madrid 4-1. El delantero Robert Lewandowski anidó las 4 dianas de los vencedores, mientras Cristiano Ronaldo marcó la única de los merengues. El partido de vuelta se jugará el próximo martes. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Gracias, Sergito. Vamos a cambiar de tema. Todo cubano que ha pasado el servicio militar activo seguramente no ha olvidado la etapa de preparación básica, popularmente conocida como la previa, un periodo donde los jóvenes se aproximan por vez primera al arte militar. Jóvenes de 18 o 19 años que recién llegan al servicio militar activo dejan atrás el hogar, la escuela y hasta la sobreprotección de la familia para prepararse en la defensa de la nación. Nosotros aquí aprendemos a marchar, a manipular el fusil, desarmarlo y armarlo, y aprendemos a disparar. He aprendido a mejorar cómo tender la cama, la higiene, levantarme temprano. En el polígono conocen de las voces de mando, del paso de revista, de historia, política, táctica y estrategia militar. Bueno, es una etapa que comienza el nuevo soldado, es un proceso de adaptación. Ellos inicialmente siempre llegan días antes y se comienza una adaptación y una preparación psicológica y física para enfrentar las materias. Meses de entrenamiento, de preparación combativa y ética, donde muchos son sorprendidos por el primer disparo del fusil. ¡Fuego! Lo que más impacta a uno es la bullita esa, pero ya cuando uno se adapta ya no le pasa nada. Corrijo bien la posición de la garra del fusil. Sujeta fuerte, esa es la cosa. Para demostrar el imperialismo que nosotros estamos preparando aquí para la defensa. Una etapa en la vida de un joven donde no solo se aprende del arte militar, sino a ser mejores seres humanos, más disciplinados y respetuosos, valores con los que también un soldado cubano defiende a su patria. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Hotel Playa Larga se encuentra entre los preferidos por los visitantes que llegan a la Ciénaga de Zapata para disfrutar de las riquezas naturales de ese territorio matancero.
muchos de quienes visitan la Ciénaga de Zapata deciden hospedarse en el Hotel Playa Larga. Atractivas ofertas, unidas a la belleza natural del entorno, propician que turistas de Alemania, Francia, Argentina y Canadá lo prefieran. El hotel dispone de 58 habitaciones, todas en explotación. La mayoría de los clientes extranjeros llegan con el interés de practicar el turismo de naturaleza, principalmente la observación de aves. El mercado nacional también tiene un fuerte impacto en esta instalación, pues más del 60% de los ingresos se corresponden con este segmento. La variedad de propuestas que transitan desde la recreación, estancias por un día o alojamiento, atrae cada año durante el verano a miles de personas. Este año el Hotel de Playa Larga presenta nuevas ofertas muy económicas para el turismo nacional, para el segmento interno. Pensamos que sea la mejor temporada para el Hotel de Playa Larga. Ya se han hecho todas las contrataciones con las agencias, estamos en la etapa de promoción y venta. El colectivo del Hotel Playa Larga se esfuerza por mantener la calidad en la atención y diversificar las ofertas para complacer los gustos más exigentes. De esta manera podrán volver una y otra vez los visitantes para disfrutar del servicio y la naturaleza. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Sobre Cuba influyen las altas presiones con tiempo muy estable y como les muestro en estas imágenes del satélite meteorológico, solo algunos nublados hacia zonas del interior donde ocurren aisladas lluvias. Para mañana las condiciones de estabilidad se mantendrán y por tanto serán escasas las precipitaciones en todo el país. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas es de un amanecer soleado en el occidente con valores mínimos de temperatura entre los 20 y hasta 24 grados Celsius en zonas de la costa norte. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y valores máximos de temperatura entre los 30 y 31 grados Celsius. Los vientos en todo el país soplarán del nordeste al este hasta 30 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. En las provincias de la región central un amanecer soleado con mínimas de 21 y hasta 22 grados. Por la tarde parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura entre los 31 y 32 grados. En las provincias de la región oriental estará soleada la mañana, con valores mínimos de temperatura entre los 21 y llegarán hasta 23 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Por la tarde parcialmente nublado con escasas lluvias y valores máximos de temperatura entre los 32 y hasta 33 grados. Para los próximos 3 días pueden observar que solo se esperan aisladas lluvias en zonas de la costa norte oriental, cielos parcialmente nublados y escasas lluvias en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, continuarán elevadas con máximas entre 31 y hasta 34 grados Celsius. En resumen, para mañana se espera poca lluvia en todo el territorio nacional. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta un próximo encuentro. Veamos otros temas del acontecer internacional. En Estados Unidos, 5 personas murieron y una resultó herida durante un tiroteo ocurrido en el estado de Illinois, en el noreste del país. Las víctimas formaban parte de una misma familia y fueron hallados en el interior de una vivienda en la ciudad de Manchester. Las autoridades reportaron la detención de un sospechoso cuando intentaba darse a la fuga en un automóvil. Hasta el momento se desconocen las causas del tiroteo y la identidad del detenido. Recordamos que en Estados Unidos ocurre un promedio diario de 87 muertos y alrededor de 200 heridos por armas de fuego. La valoración sesgada y contradictoria del gobierno de Estados Unidos sobre los derechos humanos en otros países es tema del comentario de hoy de la periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Desde hace décadas la supuesta defensa de los derechos humanos es esgrimida por las grandes potencias como una justificante para intervenir en los asuntos internos de los estados que les son molestos a sus intereses. Este fin de semana, Estados Unidos dio a conocer su lista anual de los países que consideran incumplidores de las libertades individuales y sociales reglamentadas internacionalmente. Son valoraciones tan manipuladas que no valdría la pena mencionar si no fueran usadas para fines injerencistas en el momento propicio para Washington. Esta relación se da a conocer cuando alrededor de un centenar de presos en la ilegal base de Guantánamo se hallan en huelga de hambre, precisamente por la violación de sus derechos a manos de los guardianes estadounidenses que actúan con total impunidad ante la falta de cualquier proceso judicial.
Situación similar se presenta en las cárceles israelíes, donde desde la pasada semana miles de prisioneros palestinos han ido al ayuno como protesta por las condiciones inhumanas en que se hallan y que han causado la enfermedad y la muerte de muchos. Lo más terrible es que en esas prisiones se encuentran 235 niños ya condenados, mientras 169 más están en régimen de detención administrativa sin cargos ni juicios. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha destacado que los menores palestinos son sometidos a tratos degradantes y crueles, prácticas que son sistemáticas y están institucionalizadas dentro del sistema carcelario israelí. A su vez, la ONG Defensa Internacional de Niñas y Niños, sección Palestina, ha denunciado que las detenciones de infantes son realizadas rutinariamente por los militares israelíes durante redadas nocturnas sorpresivas en los territorios ocupados. Estas violaciones de los derechos humanos no aparecen en los informes de Washington, menos aún cuando el nuevo jefe del Pentágono anda de gira por Israel obsequiando moderno armamento estadounidense para que el sionismo pueda seguir matando y encarcelando a los hijos de Palestina. Gracias por su amable atención. Muy buenas noches. Hoy es noticia la apertura del evento internacional Centenario del Museo Nacional de Cuba en el edificio de arte cubano de la institución cultural. En la jornada matutina se desarrolló el panel de discusión La producción del pensamiento intelectual en torno a las artes plásticas en Cuba y su impacto en bibliotecas y centros de información asociados a museos y universidades. Los investigadores Aracelis García Carranza, Radamés Giró, Emilio Cueto y Ana Margarita Cabrera analizaron la temática desde diversos puntos de vista. A la par sesionaron otros foros de discusión caracterizados por el intenso debate. Más de un centenar de especialistas se dan cita hoy en el evento internacional que se extenderá hasta el próximo 28 de abril. Y ahora le propongo tomarle el pulso a la gira nacional de la Orquesta de Guitarras Sonantas Habaneras. Veamos el reporte sobre su más reciente presentación en la provincia de Camagüey. La Orquesta de Guitarras Sonantas Habaneras profundiza en planos sonoros, uniformidad e ingenio musical. El colectivo se presentó en el Teatro José Luis Tasende de la ciudad de Camagüey como parte de la gira titulada De Oriente a Occidente. Prestigió su repertorio piezas de autores cubanos y extranjeros. Concertistas reconocidos y jóvenes creadores compartieron el escenario con la Orquesta del Territorio. Bajo la dirección del maestro Jesús Ortega, la Orquesta de Guitarras Sonantas Habaneras presentó temas clásicos y populares. Deleitó a los amantes de la música hecha con cuerdas. En Camagüey, Dani González y Aimee Amargós. Sistema informativo de la televisión cubana. Y así me despido, soy Aleida Piñero Meneses y le deseo una excelente noche. Las violaciones del Código de Seguridad Vial persisten en las carreteras y autopistas cubanas. Recientemente, un equipo de este noticiero captó imágenes de lo que constituye un peligro potencial para la circulación vial en el país. Los animales sueltos en las vías, carreteras y autopistas del país constituyen un serio problema, un grave peligro para la circulación vial en la nación. Estamos en la autopista nacional, kilómetro 35. Vean el panorama. Eso es responsabilidad de los vaqueros, los que tienen que ver con esos animales, que son los que tienen que estar controlando la cerca permanentemente y cuando sueltan los animales revisar la cerca. ¿A quién pertenecen estos animales? A la empresa pecuaria El Cangre. La Comisión Nacional de Seguridad Vial señala que los segmentos de la autopista nacional de las provincias de Mayabeque y Santiago de Cuba aparecen entre las vías del país donde con mayor frecuencia son observados animales sueltos o indebidamente amarrados junto a las sendas. Ayer sobre las 6 y pico de la tarde cuando yo pasé por acá, todavía se mantenían ahí sueltos los búfalos
y ahora viro para atrás y lo vuelvo a ver suelto. Las medidas parece que son pocas porque sigue el problema. De noche es un peligro total. ¿Por qué? Total, porque eso no se ve, de noche no lo ve. Por mucho que el carro alumbre y si hay alguna neblina menos todavía se ve. Eso es un peligro total. Ante el problema, nuestro equipo fue a la dirección de la empresa pecuaria de la zona. Allí investigamos y conocimos las verdaderas causas que dan lugar a estos hechos. Ahora realmente como los pastos están muy secos, ellos brincan la cerca, la rompen y van a buscar la hierba que está a la orilla, más verde, arriba, a la orilla de la carretera. Nosotros hemos tomado medidas, hemos reparado la cerca, pero parece que no quedó con buena calidad, falta poner más postes. Tenemos una gente que cuida ahí, pero lamentablemente parece que no está cumpliendo con su tarea. Ahí se puso una doble cerca, pero parece que también ya la tumbaron. Horas después de la alerta, los búfalos fueron retirados de la autopista. Autoridades de seguridad vial insisten en la necesidad de acabar de erradicar esta amenaza para el tránsito y, de hecho, evitar las secuelas humanas y materiales que ocasionan los accidentes. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba produce todos los transformadores que requiere el país, lo cual permite sustituir importaciones. Un total de 160 obreros hacen posible ese logro, con el que también saludan el Día Internacional de los Trabajadores. Un día en la fábrica de transformadores Latino en La Habana nos muestra cuánto la industria puede aportar a la economía del país cuando se trabaja con disciplina y rigor tecnológico. Se trata de un engranaje preciso donde cada trabajador tiene una misión que cumplir. Unos 14.000 transformadores anuales se producen en esta fábrica. Sus 165 trabajadores en un solo turno de trabajo constituyen un ejemplo de lo que en tema de calidad y eficiencia tiene que hacer la empresa estatal socialista. Una tarea de primer orden recogida en los lineamientos del 6º Congreso del partido. Entre sus retos está reducir aún más el consumo, teniendo en cuenta que el 80% de la materia prima es importada. Un ejemplo es la producción de los núcleos de los transformadores, que le ahorran al país $200 por unidad. Ya no se importa ningún transformador de distribución de 167 kVA hacia abajo, o sea, el llamado transformador de distribución ya se produce en esta fábrica. El aseguramiento material está resuelto, tenemos aseguramiento material para concluir el año y para iniciar el año 14. La mayoría de los trabajadores son jóvenes y están orgullosos de la labor que realizan. Así lo confirma Joan Carlos, quien valora el aporte de su colectivo a la recuperación de Santiago de Cuba ante los embates del huracán Sandy. Tuvimos que hacer 700 transformadores, que representa más del 50% de la producción de la fábrica del plan mensual, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Uno de los mayores logros de los trabajadores de esta fábrica, perteneciente a la Unión Eléctrica, es la estabilidad en la producción y la búsqueda de diseños con mayor capacidad y calidad. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la celebración de la Asamblea de la ANEG en La Habana, donde se debatió la implementación de los lineamientos del partido y la revolución. Los preparativos en el país para la celebración del 1 de mayo. La condena al bloqueo estadounidense por la Asociación de Estados del Caribe. Y el inicio por el Parlamento venezolano de una investigación para determinar la responsabilidad del ex candidato antichavista en los actos de violencia tras las elecciones. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.